¿Qué es una estación meteorológica y climatológica? Una estación meteorológica es un lugar donde se deben realizar las respectivas mediciones de las observaciones puntuales de los diferentes parámetros meteorológicos que existen, utilizando así los instrumentos adecuados para medición de dichos parámetros para así poder establecer el comportamiento atmosférico que se esté presentando en el lugar. Es un dispositivo que recoge los datos de distintas variables atmosféricas, como lo son de interés para la meteorología y climatología, los cuales pueden estar instalados en cualquier terreno. ¿Para qué sirve? Para saber exactamente las condiciones meteorológicas que se estén presentando en ese lugar. Para comparar esa información con otras estaciones meteorológicas de lugares cercanos, para crear alertas específicas ante los fenómenos meteorológicos que puedan ser de interés y para correlacionar los fenómenos meteorológicos con situaciones de riesgos, accidentes, destrucciones e infraestructuras, entre otros. Existen varios tipos de estaciones meteorológicas. Está la estación agrometeorológica, que es donde se realizan las observaciones meteorológicas y otras que ayudan a determinar la relación entre el clima por una parte y la vida de las plantas y los animales por otra. Está la estación climatológica ordinaria, que es donde se hacen las observaciones de precipitación de temperatura del aire, temperaturas máximas y mínimas a 2 metros de humedad primordialmente. Estación climatológica principal es donde se hacen las observaciones de precipitación y temperatura del aire a temperaturas máximas y mínimas a 2 metros de humedad, viento, radiación, brillo solar, evaporación y temperaturas extremas del tanque de evaporación. Está la estación limnigráfica, donde se mide el nivel de una corriente hídrica mediante un aparato registrador del nivel y una gráfica curvosa llamada limnigrama. También tenemos la estación limnimétrica, que cumple una función muy similar a la limnigráfica. Una gran diferencia es que la limnimétrica da los datos en mira dividida en centímetros, así que simplemente es anotar el resultado. Estación mareográfica. Es una estación donde se observa el estado del mar, mide el nivel, temperatura, salinidad de las aguas marinas. Estación meteorológica especial. Estación instalada para realizar el seguimiento a un fenómeno o un fin específico, como por ejemplo las heladas. Estación pluviográfica. Es aquella donde registra una forma mecánica y continua de la precipitación en una gráfica que permite conocer la cantidad, duración, intensidad y periodo en que ha ocurrido la lluvia. Estación pluviométrica. Es una estación meteorológica dotada de un pluviómetro o recipiente que permite medir la cantidad de lluvia entre dos observaciones consecutivas. La estación radiosonda. Esta tiene por finalidad la medición directa de parámetros atmosféricos tales como la temperatura del aire, presión atmosférica, humedad relativa y dirección y velocidad del tiempo en las capas de la atmósfera. Instrumentos de medición y sus unidades de medidas. Pluviómetro, instrumento de medición de lluvia. La cantidad de lluvia recogida en un pluviómetro se puede expresar en unidades de medida como lo son los metros cuadrados o en milímetros. Evaporímetro. Este instrumento se utiliza para medir la evaporación del agua en la atmósfera. El tanque se rellena de agua y se van tomando lecturas diarias del tirante de agua por medio de un Werner. Las unidades de medida son milímetros de mercurio o hectopascales. Heliógrafo. Su función es medir la duración e intensidad de los rayos solares a insolación. La esfera refleja los rayos solares sobre la cartulina quemándola. Las zonas que no se queman muestra cuando el sol estuvo cubierto por nubes. Sus unidades de medida son
horas por día. Radiómetro. Este instrumento nos permite detectar o medir intensidad de la radiación solar. Sus unidades de medida es vatios por metro cúbico. El manómetro es un instrumento utilizado para la medición de la presión en fluidos, líquidos y gases, pero generalmente determina la diferencia de la presión entre el fluido y la presión local. Sus unidades de medidas más frecuentes son kilogramos sobre centímetro cuadrado, bar, atmósfera, pascales. Anemómetro, instrumento para medir la velocidad de circulación de un fluido gaseoso, en especial del viento. Los anemómetros de Alave son la mejor opción para medir la velocidad del viento. Sus unidades de medición son los pies sobre minutos, metros sobre segundos, kilómetros sobre hora. Veleta. Se trata de un instrumento que se emplea para medir la dirección del viento. Se coloca en lo más alto de los edificios o lugares para que pueda beneficiarse de las corrientes del viento sin ningún tipo de obstáculo. Termómetro. Es el instrumento que mide la temperatura según la escala térmica previamente determinada y se divide en termómetro de máxima y termómetros de mínima. Sus unidades de medición son los grados Celsius, centígrados y Kelvin. Hidrómetro. Instrumento que sirve para medir el caudal, la velocidad, la fuerza y otras características de los líquidos de movimiento. Su principal unidad de medida a tener en cuenta es la densidad específica del líquido.